Hola, buenos días. Pues un año más y ya va el octavo, nos reunimos para organizar unas jornadas, como sabéis, es de mujeres de mujeres inmigrantes y violencia. Este año nos vamos a centrar en la mutilación genital femenina y en la trata de mujeres. Estas jornadas se pueden organizar gracias a la subvención que recibimos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, que han excusado su ausencia porque, bueno, no debe ser buena época esta para asistir, están con cambios, entonces, bueno, pues han dicho que les excusemos. Y también las podemos organizar gracias a la colaboración de la universidad, por la que tenemos a Aurelia de representante, gracias a la policía, a María, que es la comisaria provincial de León, al MUSAC y, por supuesto, a todas las personas que participan como moderadoras y como ponentes, que lo hacen de una manera desinteresada. Espero que las jornadas sean lo más fructíferas posible, que participe más la gente y que, bueno, pues que tengamos unas buenas jornadas. Y por mi parte, pues muchas gracias por asistir. Doy la palabra a Aurelia. Buenos días a todos. Para mí es francamente un honor estar hoy y la verdad es que estoy en representación de mi vicerrector, el vicerrector de Relaciones Internacionales y Relaciones Institucionales, cuyo vicerrectorado concluyó un convenio con la Fundación que hoy organiza estas jornadas hace ya unos cuantos años. Es más, ya lo hemos renovado. Llevamos en estos 8 años, creo que colaborando un 70% más o menos, pero esperamos, y de hecho hoy tenemos la suerte de que se incorporan nuevas profesoras de la Facultad de Derecho para trabajar en estas jornadas. Y, por supuesto, el dato interesante es que, a pesar de la escasez de medios económicos y poder traer un montón de personas que están trabajando en los temas relativos a la violencia, por supuesto, hoy violencia, mujer y, sobre todo, mutilación genital femenina y trata de seres humanos, yo creo que son temas candentes. Cristina, que suele ser la que organiza o comienza a preparar estas jornadas, qué tema es el interesante, alguna vez me da el reto y me dice: Aurelia, por favor, cuéntanos qué te parece a ti. Y yo creo que este año, que casi no pidió nada, es decir, yo ya me vi el programa hecho, lo cierto es que creo que se ha avanzado, puesto que el año que viene va a ser el año europeo contra la violencia, justamente la violencia contra las mujeres y, bueno, para evitar la violencia sobre violencia femenina, mujeres y niñas. Creo que eso es importante. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay un avance, no solo al año que viene, sino que hoy se van a tratar temas desde la perspectiva penal y, de hecho, pues hasta el 1 de julio de este 2015 no entrará en vigor la última reforma del Código Penal, por tanto es importante. Y otra cosa interesante, porque se han dado cuenta que las jornadas se titulan Inmigración y Violencia. La inmigración hoy, desgraciadamente, está como muy de actualidad, tanto como que en la Unión Europea se reúnen hoy y va a haber una reunión específica y la Comisión va a lanzar unas nuevas normas relacionadas con la inmigración. Tenemos muy claro que el Mediterráneo se nos ha convertido en un cementerio, han muerto ya han entrado más de 25.000 personas de forma irregular. Algo estamos haciendo mal y que donde llevan la peor parte son las mujeres. Por tanto, mujeres y niñas, y además, cuidado, porque en esos movimientos migratorios existe un grupo de personas que se están desplazando forzados por las situaciones bélicas de sus países. Ahora mismo tenemos 38 focos donde hay guerras. Por lo tanto, estamos mezclando temas de personas que se mueven por motivos económicos, pero se mueven muchos de ellos forzados por su situación política en esos países en los que viven.
Obviamente todo esto tenemos de alguna manera que verlo reflejado ¿dónde? En un colectivo. Y ese colectivo es donde se está utilizando, y será la parte que se estudie mañana, sobre trata de mujeres. Se mueven 25.000 millones de euros en este. Es el mayor negocio del mundo, pero estamos ante una situación de esclavitud. Creo que, sinceramente, hay que felicitar a Isadora que siga trabajando, que la Fundación se acuerde de esas mujeres, la situación, de hecho, pues tanto en la mutilación que tratarán a lo largo del día, pues en unas contra los derechos humanos de las niñas, una práctica degradante y que de hecho cada minuto se están mutilando genitalmente a 5 niñas. O sea, yo creo que el tema es importante. Por tanto, situación por un lado de las cifras, que tanto en mutilación genital como en tema de explotación sexual y de trata se están dando diariamente. Voy a dar un dato, y que esto deriva de alguien que nos visitó hace 2-3 años, que fue el fiscal general dedicado a la extranjería, Sánchez Covisa. Sánchez Covisa ha intervenido hace 2 días en una comisión específica que hay en el Senado y nos ha leído exactamente cuáles son las cifras de trata, y en concreto lo que tenemos son 1.600 personas que han sido identificadas en la situación de trata, de las cuales tenemos que mayoritariamente es una trata de tema sexual, explotación sexual, también la hay con relación a la mendicidad y también con relación a la explotación laboral. Menores, otro tema interesante. En esa trata de personas y la explotación sexual se han detectado 21 casos de supuestos de menores, y en mendicidad son hasta 8. Yo creo que, bueno, no voy a intentar dar ningún tipo de impartir ninguna conferencia porque no me corresponde, sino simplemente decirles que con relación a la Universidad de León y todo lo que hace la Fundación, pues estamos implicados. Creo que junto con otras ONGs o fundaciones que tienen como idea ayudar a evitar situaciones de explotación, situaciones de vulnerabilidad. Es la palabra que más digo y sin embargo me sale muy mal. El estatuto sigue siendo muy precario. Yo creo que tenemos medios jurídicos, pero yo creo que son insuficientes y en algunas ocasiones simplemente la burocracia, la manera de hacer las cosas, a lo mejor no somos lo suficientemente eficaces. Entonces, mi más sincera enhorabuena a la Universidad de León en nombre del profesor José Luis Chamosa, que está en México, obviamente está en otra batalla, para ver si internacionalizamos nuestra universidad, que necesitamos medios y alumnos que estén con nosotros aquí y nuestros alumnos allí. Pues simplemente dar la enhorabuena. María, gracias por seguir ahí. Creo que hace muchos años que estamos luchando y que obviamente sin estos esfuerzos y la idea clave de que este año se han pospuesto 5 o 6 meses, yo me llevé la gran ilusión de decir por fin las octavas jornadas se van a llevar a cabo, porque otros años eran siempre en octubre. Y bueno, simplemente apoyo por parte de todos y que nos concienciemos un poco más, que estas jornadas sirvan para sensibilizarnos día a día y seguir, lógicamente, eliminando esas situaciones de esclavitud, de vulnerabilidad y de estatus precario, sobre todo y enfocado a mujeres y niñas que sufren violencia. Gracias. Gracias, Aurelia. Esperamos que siga la colaboración durante muchos años. Bueno, y ahora damos la palabra a María Marcos, que es la comisaria jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía de León. Muchísimas gracias, sobre todo por habernos invitado al Cuerpo Nacional de Policía y en
cabe el honor de representar a mis compañeros y a todo el cuerpo de policía, que tradicionalmente siempre ha trabajado, y voy a seguir como Aurelia, con estas personas que están en una situación de vulnerabilidad importante. Una de las competencias que tiene el Cuerpo Nacional de Policía, como bien sabéis, es todo lo relacionado desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Y desde allí siempre se tuvo una especial sensibilidad Siempre se ha tenido una especial sensibilidad con el caso de la inmigración y el caso también de la trata de seres humanos, bien sea con fines de explotación sexual o bien sea con fines de explotación laboral. Y lamentablemente como siempre se dice, es un crimen execrable, pero donde la mayoría de las víctimas son mujeres. Y en este caso, desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y también desde todas las comisarías de España, donde, como muy bien sabe Isadora Duncan, la Fundación, hay grupos y brigadas dedicadas a hacer este trabajo, siempre hemos tenido esa especial sensibilidad y esa preocupación constante por luchar contra estos dos crímenes, contra el tráfico de personas y contra la trata de personas. Y de ahí, y me ha alegrado mucho de que Aurelia nombrase a un buen compañero en el sentido del trabajo, que es al fiscal don Joaquín Cobian. ¿Por qué? Porque con ellos estuvimos elaborando desde la Secretaría de Estado de Seguridad, ya hace unos cuantos años, en el 2007, la elaboración de una base de datos en la que intentábamos conocer cuál era la situación. Todos sabemos cuál es el problema, pero para poder luchar bien contra un problema tienes que conocer exactamente cuál es la situación, cuál es el número de personas afectadas, tanto por el tráfico como por la trata, tanto por la trata con fines, ya lo he dicho, de explotación sexual como de explotación laboral. Y entonces lo que intentamos hacer fue eso, crear esa base de datos. No podemos decir que sea un éxito, a mí nunca me gusta decir que es un éxito. El éxito sería si hubiésemos acabado con esta situación, pero no es el caso. Pero sí que conseguimos ponerla en marcha y tener esos datos que ahora se pueden facilitar. Primero, para saber cuantificar el número de personas que están sometidas tanto a tráfico como a trata, saber en qué condiciones están y en qué situación se encuentran. A partir de ahí siempre es mucho más fácil trabajar. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy buena la colaboración tanto del Cuerpo Nacional de Policía y de la Fiscalía. Todos estábamos muy preocupados y creo que seguimos muy preocupados a nivel estatal y a nivel de la Unión Europea. Pero para mí ha sido muy grato encontrarme con una fundación como es la de Isadora Duncan, muy batalladora, muy trabajadora y que se sigue matando por organizar estas jornadas en las cuales pues, a nosotros nos cabe la posibilidad y el honor de participar para demostrar que seguimos preocupados y que seguimos trabajando. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad y por participar en ello. Y muchas gracias por vuestro trabajo y también por todas las personas que estáis participando aquí y que sé que representáis a un montón de personas más que están detrás y que están haciendo también una labor callada, pero a la vez muy eficaz. Muchas gracias. Después. Para mí es un placer hoy estar aquí presentando a dos reconocidas penalistas de la Universidad de León. Cuando yo comencé a trabajar en ACCEN como abogada en temas de extranjería y asilo hace ya unos cuantos años, la visión que tenía de la mutilación genital femenina pues era algo alejada de nuestra realidad cotidiana. Sabía que era una práctica que ocurría sobre todo en países africanos, pero me parecía que aquí en nuestra sociedad, como digo, pues no había casos, ¿no? Hubo dos razones que me hicieron cambiar de opinión. La primera fue que a mis manos llegó el caso de una mujer egipcia que se vio obligada a dejar su país con dos niñas. Ahí está, ¿eh?
Decía que esta mujer se vio obligada a abandonar su país con 2 niñas de 4 y 6 años, enfrentándose a su familia para evitar precisamente que a sus hijas les practicaran la mutilación genital como a ella le había sucedido cuando era pequeña, ¿no? Llegó a España y solicitó protección aquí en nuestro país. La siguiente razón, el siguiente motivo fue que por esas mismas fechas, en el 2011, se produjo por primera vez en nuestro país la condena a prisión un matrimonio residente, gambianos, eran de Ghana, que habían practicado la mutilación genital femenina a su hija, ¿no? Y fue, como digo, la primera vez que en España se condenó un hecho así. No ha sido la única, lamentablemente, pero eso me hizo darme cuenta que es algo que no es tan lejano a nuestro entorno como a veces nos pudiéramos imaginar. Es claramente una de las violaciones más graves de los derechos humanos que pueden sufrir las mujeres y las niñas, y esa gravedad es la que demanda la intervención precisamente del derecho penal, ¿no? Para profundizar en este tema contamos con la presencia de doña Isabel Durán Seco, que es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá y profesora de Derecho Penal de la Universidad de León. Ha sido juez sustituta de los juzgados de primera instancia e instrucción de Aranjuez y posteriormente en los de León. En la actualidad es magistrada suplente de la Audiencia Provincial de León. Cuenta con diversas publicaciones sobre delitos sexuales, delito continuado, expulsión de extranjeros ilegales como sustitutivo de la pena, entre otros temas. Ha presentado numerosas comunicaciones y ponencias en diferentes congresos y reuniones científicas y participa de forma continuada en proyectos de investigación con financiación pública. Cedo la palabra a Isabel Durán. No sé si hará falta esto. Sí. Yo es que hablo muy alto, entonces voy a tener que hablar bajo para que no se me escuche tan alto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradezco también a la Fundación la invitación que nos han hecho para venir aquí. En mi caso, a través de la profesora Aurelia Álvarez. Así que para mí es un honor poder estar aquí y hablar de este tema, decir alguna cosa sobre este tema, además con mi compañera María, con lo cual, si una cosa luego tienen dudas, pues si no es una, otra, algo podremos contestarles. Bueno, yo voy a hablar de la mutilación genital desde el punto de vista del derecho penal. No tengo ni PowerPoint ni nada de eso, que se llevará tanto, así que les explico para ver si me siguen de qué les voy a hablar. Voy a dividir la exposición en 3 partes. Primero, una introducción. Después, voy a referirme a cuál es el papel que tiene el derecho penal en el ámbito de la mutilación genital femenina. Y después me voy a referir a los supuestos jurisprudenciales, a qué es lo que han dicho los jueces, que bueno, ya nos ha dicho la moderadora, que han tenido ocasión de pronunciarse alguna vez. Comenzando por la primera parte, esta introducción la voy a dividir a su vez en 4 pequeñas partes muy breves, aunque sé que alguna de ellas seguramente se repita mañana o en otro momento, porque sé que van a venir pediatras y otras personas a hablarles también del tema de la mutilación genital. O sea que igual repito alguna cosa, pero me parecía que sí que era importante mencionarlas ahora antes de empezar a hablar de la mutilación desde el punto de vista del derecho penal. Lo primero que tenemos que hablar es cuándo y cómo llega la mutilación genital a España. En segundo lugar, qué clases de mutilación genital existen. En tercer lugar, qué razones se alegan para realizar esta práctica por aquellos grupos que la practican. Y, en cuarto lugar, cuáles son las consecuencias de esta práctica. Esto lo voy a hablar ahora en el primer bloque. Por lo que se refiere a cómo llega la mutilación a España, pues bueno, todos lo sabemos que el fenómeno migratorio supuso y supone un mayor pluralismo cultural, religioso e ideológico. Eso hizo que la mutilación genital llegase a países de nuestro entorno y a países occidentales. La producción genital no solamente se realiza en nuestros países, sino que en muchas ocasiones también se va a realizar en periodos de estancia vacacional de niñas que viven aquí pero que van con sus padres de vacaciones a sus países de origen o al país de origen de los padres. Ese es otro problema que además va a ser tratado por la profesora María Trapero. Bueno, así llega la mutilación a España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que, como vamos a ver, con la mutilación genital se van a lesionar bienes jurídicos.
muy importantes como son la integridad física y psíquica de la mujer, incluso la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el derecho penal? El derecho penal, como sabemos, es una rama del ordenamiento jurídico, la rama que es más grave, que cuando vamos al derecho penal, eso es lo que más nos hace temblar. Una multa administrativa nos pone de muy mal humor, pero cuando tenemos que ir al ámbito del derecho penal, eso es mucho peor, porque el derecho penal se nos pueden imponer penas privativas de libertad, es donde más se nos van a restringir nuestros derechos, y por eso el ámbito del derecho penal es la rama más dura, que podemos decir, del ordenamiento jurídico, ¿no? Pero claro, el derecho penal de lo que se encarga de proteger es bienes jurídicos importantes y ataques a esos bienes jurídicos importantes. El derecho penal es necesario para que pueda haber una convivencia dentro de todos en la sociedad. Se tienen que dictar unas normas. No podemos dejar a un criterio individual, por motivos de conciencia, por motivos de religión, de cultura o de tradición, que esas conductas que individualmente se consideran correctas lo sean cuando realmente se están lesionando bienes jurídicos. Entonces, ahí va a tener que intervenir el derecho penal. ¿Qué clases de mutilación genital existen? Voy a referirme muy brevemente porque luego vamos a ver que el Código Penal, cuando tipifica, cuando regula la mutilación genital, no habla de la mutilación genital femenina, sino que habla de la mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones. Eso significa que se incluye la mutilación genital, que se incluye en principio, claro, la mutilación genital femenina, la masculina y cualquier modalidad de mutilación genital. Y no todas las mutilaciones son iguales. La mutilación genital la masculina, bueno, ya sabemos cuál es la circuncisión. Se supone que en principio, no se supone, es menos grave, tiene consecuencias mucho menos graves que otras modalidades de mutilación genital femenina, que pueden ser también la circuncisión femenina, que es muy similar a la masculina y consiste en cortar la piel que recubre el extremo del clítoris. Luego tenemos una mutilación que es más grave, que es la ablación del clítoris, que esa ya consiste en cortar, extirpar este órgano, el clítoris, y a veces también se imputan parte de los labios menores. Y luego tenemos una forma de mutilación genital mucho más grave, que es la infibulación, que es la ablación acompañada de costura vaginal. O sea, las conductas, como vemos, son diferentes. Luego vamos a ver cómo se tienen que castigar, porque obviamente no se debería castigar todo de la misma manera, porque entonces se infringiría un principio básico del derecho penal, que es el principio de proporcionalidad, que significa que las conductas más graves se tienen que castigar con penas más graves y las menos graves con penas menos graves. Bueno, ya sabemos cómo llega la mutilación y ya sabemos qué clases de mutilación, o sea, muy someramente, la verdad, pero bueno, muy por encima, qué clases de mutilación existen. Por otra parte, voy a centrarme ahora brevemente también en cuáles son las razones que se alegan para practicar este tipo de conductas. Se alegan, en primer lugar, razones de carácter social. Se considera que es un signo identificativo del sexo, supone la incorporación de la niña a la vida dentro de la sociedad y se le atribuye de esa manera un determinado papel dentro del matrimonio. Por otra parte, nos encontramos con otras razones que se pueden alegar, que son razones de control. La ablación se considera que es un signo de docilidad, de obediencia y de sometimiento, porque se considera que la mutilación genital femenina reduce el deseo sexual y de esa manera se minimizan las posibilidades de infidelidad. Razones de carácter estético y de higiene. Estas razones se basan en la fealdad y en la semejanza de los órganos genitales femeninos con los masculinos y por la peligrosidad basada en una prohibición que se cierne sobre la mujer no mutilada de manipular agua y alimentos y en la creencia de que el roce genital puede provocar la muerte del varón en contacto con su pene y la del bebé en el alumbramiento. Razones relacionadas con la función reproductiva de la mujer. Se considera que la mujer que no está mutilada tiene más dificultades de concebir y que además la mujer mutilada va a tener un parto mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil la expulsión del claustro materno. Razones económicas, puesto que también se considera que quien practica la intervención mantiene un cierto estatus. Y, por último, también se alegan, o sea, estas razones no se alegan todas conjuntamente, se alegan en determinados supuestos, se alega una razón, en otros otros. Y razones de índole religiosa, que es lo que casi siempre pues pensamos que se mutilan porque sí, lo dice la religión. Es lo que pensamos, pues la verdad que la mayoría de los estudiosos coinciden en la separación que existe
entre la práctica de la ablación y el mandato religioso, porque en el Corán no hay ninguna referencia explícita a la mutilación genital. Pero bueno, estas razones también se suelen alegar. ¿Cuáles son las consecuencias que se producen con la mutilación genital femenina? El dolor severo, el shock emocional. Bueno, las consecuencias pueden ser consecuencias físicas, consecuencias psíquicas y consecuencias en el ámbito de la sexualidad. Como consecuencias físicas podemos hablar eso, el dolor severo, el coito doloroso, las voy a leer porque se me olvidan, la retención de la orina al haber sido en ocasiones dañada la uretra, complicaciones en el parto, ulceración de la región genital y lesiones en el tejido adyacente, acompañadas de hemorragias e infecciones que provocan esterilidad y pueden llegar a causar la muerte, y un elevado índice de mortalidad materno-fetal por la dificultad añadida que supone la ablación y la práctica de la misma sin emplear medidas adecuadas de higiene y sin emplear instrumentos adecuados. Además de estas secuelas físicas, también se producen secuelas psicológicas como la ansiedad, la depresión, el sentimiento de humillación, el miedo y luego algunas consecuencias en el ámbito de la sexualidad, la frigidez, la reducción de la posibilidad de sentir placer y en ocasiones la anorgasmia. Estas serían las consecuencias. Donde hay una película que seguramente que habrán visto, la de Moladé, bueno, que es una película documental donde se ve, seguro que la habéis visto, ¿no? Porque nosotros la poníamos también en un ciclo que hacíamos en Derecho de Cine, Música, Literatura y Derecho, y yo siempre ponía esta película y junto con otro profesor de Derecho Eclesiástico, con Paulino, y la comentábamos después. Es un documental, pero bueno, a mí me parece que explica muy bien el tema de la mutilación y yo creo que allí se veía perfectamente los mecanismos que empleaban, la falta de higiene que existía y la peligrosidad, ¿no?, que se puede llegar a ocasionar. Bueno, está claro que viendo las consecuencias que se producen con esta conducta, está claro que lo que vemos que se produce es una lesión. El derecho penal tiene que intervenir porque se produce una lesión y el derecho penal interviene cuando se ocasionan lesiones. Entonces, hago un pequeño inciso y les comento que, aunque yo no sé al público que me dirijo, igual hay gente también de Derecho que ha estudiado Derecho, pero bueno, como no lo sé, pues les explico un poco el tema de cómo se regulan las lesiones en el Código Penal. Entonces, en el Código Penal tenemos una modalidad básica de delito de lesiones, que se castigan las lesiones que requieren tratamiento médico o quirúrgico con la pena de 6 meses a 3 años. Luego tendríamos una modalidad agravada y una superagravada, podríamos decir. Hay otras modalidades, pero por lo que nos interesa ahora. Y esas modalidades agravadas son6 al desvalor del resultado. ¿A qué resultado se produce? Entonces, en la modalidad básica, ya les digo, se castiga con pena de 6 meses a 3 años. Luego, una modalidad agravada que se castiga con la pena de 3 a 6 años y se trata de cuando con ocasión de esta lesión se produce la pérdida o la inutilidad de un miembro u órgano no principal o una deformidad no grave. Y luego tenemos una modalidad superagravada, diríamos, que es la que se regula en el 149, que castiga con la pena de 6 años a 12, de 6 a 12 años, o sea, un marco penal muy, muy grande, que incluso puede llegar en ocasiones a ser más elevado que el homicidio, porque el homicidio lleva aparejado la pena de 10 a 15, así que me pueden imponer por un homicidio la pena de 10 y por una lesión de este tipo la pena de 12, con lo cual en algún caso podría llegar a ser superior, ¿no? Bueno, la pena de 6 a 12 años cuando se produce la pérdida o la inutilidad de un miembro u órgano principal o de un sentido o una deformidad grave. Entonces, la diferencia está y el problema estaría en determinar si el clítoris es un miembro u órgano principal o no principal, para ver si estamos ante esa modalidad agravada o ante esa modalidad superagravada. Entonces, en principio, parece que no habría ningún problema para considerar, y así lo viene también considerando la mayoría de la doctrina y los estudiosos, que el clítoris es un miembro u órgano principal. Los tribunales no se habían pronunciado sobre ello, pero sí que había habido supuestos jurisprudenciales en los que se había producido la amputación del pene y ahí sí que se había considerado que el pene era un miembro u órgano principal. Entonces, la doctrina consideraba que el clítoris también debía ser considerado miembro u órgano principal. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en el año 2003? En el año 2003 se dicta una ley orgánica, la Ley Orgánica 11/2003, que modifica este artículo 149 y decide introducir un número segundo donde diga expresamente
que la mutilación genital femenina se va a castigar con la pena de 6 a 12. O sea, que viene a reconocer que el clítoris es un miembro u órgano principal. Eso es lo que se pretendió con la reforma, aunque el Código Penal, como les decía al principio, no habla de la mutilación genital femenina, sino que el Código Penal, en este número 2, dice que el que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones, es amplísimo, a otro, el que causare a otro. Ese otro puede ser tanto un hombre como una mujer. O sea, también, por ejemplo, los judíos, cuando a los hijos, no me sale, estoy como la profesora Álvarez, que no me sale la palabra, pues también podríamos incluir ahí la conducta, y obviamente esa conducta no puede ser igual que la que hemos leído de la infibulación, del corte del clítoris y además la costura de los labios vaginales. O sea, las conductas son totalmente diferentes. Entonces el derecho penal tiene que distinguir ahí, porque no puede castigar de la misma manera esas conductas tan distintas. Pero el legislador lo introdujo así, aunque no estaba en el proyecto. En el proyecto sí que se hablaba de la mutilación genital femenina, y de hecho en la exposición de motivos de la ley se habla de que, donde nos explica por qué se dicta esta ley, que se reformaron muchas más cosas, pero cuando se refieren a esto se habla de que las niñas son mutiladas y que no pueden ser mutiladas. O sea, que en el fondo el legislador estaba pensando en la mutilación genital femenina, pero introdujo esa expresión tan amplia de la mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones. Eso veremos después, que hay que interpretarlo de una manera restrictiva. Entonces, esa introducción expresa fue calificada por todos de modo positivo. Se dijo que ya quedaba claro que el clítoris era un miembro u órgano principal y que eso estaba muy bien. No obstante, se vino a decir por algún sector doctrinal, en concreto, no le voy a llamar sector doctrinal porque era el ministro de Justicia, y no le voy a llamar sector doctrinal porque además lo que decía en aquel momento no me parece que sea de sector doctrinal, y decía el ministro de Justicia que estaba en aquel momento, ¿esto se está grabando? Sí, ¿no? Vale, entonces nada. Bueno, decía, es que voy a hacer un comentario, pero es que esto de que se graben las cosas, pues hay cosas que tienen sus riesgos y que no deben decirse. Entonces, el ministro de Justicia de aquel momento dijo en la presentación del proyecto, haciendo referencia a la tipificación expresa, dijo lo siguiente: es una práctica no solo machista, humillante y aberrante, es una práctica absolutamente inhumana que no encuentra reflejo en nuestro Código Penal. Señorías, y así lo dice el Consejo General del Poder Judicial, y así lo dice la reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En este momento, esa práctica aberrante e inhumana queda impune en nuestro Código Penal. No tiene sentido que algo tan aberrante, tan humillante como la mutilación genital femenina no sea hoy perseguido por nuestro derecho. Señorías, algo no funciona cuando algo tan aberrante como la mutilación genital femenina no está sancionada en nuestro Código Penal. Eso es lo que dijo en la presentación del proyecto, y esas palabras no son ciertas. Obviamente eso estaba sancionado en nuestro Código Penal, porque eso son unas lesiones clarísimas, como hemos podido ver con las consecuencias que se causan con la misma. Luego, eso de que se introduce, por eso nunca hay que creer, y eso ya sí que lo sabemos a los políticos y últimamente menos, no hay que creer todo lo que dicen, obviamente, porque está muy bien decir, es algo tan aberrante como la mutilación no está en el código y hay que introducirlo. Y claro, todos los que lo oigamos y no sepamos, que diríamos, claro, es verdad, ¿cómo no está eso en el código? Dios mío. Pues sí, eso estaba en el código claramente. Lo que pasaba es que podía existir la duda de si era miembro u órgano principal o no. Incluso algunos autores dijeron, es que para que sea miembro u órgano principal puede incluso manejarse un criterio valorativo y estar al caso concreto. Entonces, para una persona de la sociedad occidental, el clítoris, donde le concedemos bastante importancia a la sexualidad, el clítoris es un miembro principal. Pero a lo mejor para otras sociedades, donde la sexualidad tiene muchísima menos importancia que en la nuestra, incluso en la nuestra mismo, en algunos grupos, pues a lo mejor alguien considera que el clítoris no es principal. Entonces, desde ahí sí que se dijo, está bien que se haya introducido para que quede constancia de que es un miembro u órgano principal, pero no porque hubiera una laguna de punibilidad como nos quería hacer creer el señor ministro, ¿no? Además de esta pena, se introdujo, además de esto, se introdujo la posibilidad, y esto también fue aplaudido por la doctrina, de imponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10 años, si el juez lo estima conveniente para el interés del menor o incapaz. O sea, se estableció la posibilidad
como posibilidad, no como obligación, de imponer la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. ¿Por qué? Porque el legislador estaba pensando que el que realiza esta conducta, los que la realizan son los padres. Entonces, que se establezca esa posibilidad, a la doctrina le pareció bien, a mí también me parece correcto, porque creo que lo que no sería correcto es imponer obligatoriamente, como algún sector vino a decir, habría que imponer obligatoriamente la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. Incluso en la exposición de motivos se decía, hay que imponer esta pena para evitar futuras lesiones. Pero no era el caso, o sea, en muchas familias se producía, pero por esas razones culturales e ideológicas, la mutilación genital, pero eso no llevaba ningún peligro para luego las menores. Las menores no corrían ningún peligro, incluso separarlas de la unidad familiar iba a ser una consecuencia muchísimo peor, sino que eso se había producido por su creencia, no iba a volver a ocurrir, se le iban a producir más lesiones. Que se ponga, pues es un acierto, porque lo que sí que podría llegar a ocurrir es que en esa unidad familiar hubiera otras menores de edad y pudieran llegar a causarse esa mutilación genital. Por eso la doctrina sí que lo considero adecuado. No obstante, puede ser que el juez decida no imponer la pena de la inhabilitación de la patria potestad, pero luego hay otro artículo en el Código Penal, el 57, que impone la obligación de aproximarse a la víctima, con lo cual, en ese caso, no podrían los padres seguir conviviendo con la hija mutilada. Lo que pasa es que ahí también la doctrina plantea la posibilidad del indulto parcial, que se indulte esa parte de la pena, ¿vale? Bueno, a ver. Lo que sí que queda claro es que fue un acierto la introducción expresa, pero la interpretación tenemos que hacer del tipo penal tiene que ser una interpretación muy restrictiva para excluir de ahí esas otras modalidades de conductas que podrían entrar, como por ejemplo puede ser pues, la circuncisión. Hay conductas que no deberían quedar ahí incluidas. ¿Cuál ha sido el análisis jurisprudencial? La jurisprudencia que se ha pronunciado hasta ahora, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, pues desde el año 2003, en el que se introdujo esta figura de forma autónoma, la de la mutilación genital, hubo que esperar hasta el año 2011 para encontrar, salvo error mío, para encontrar el primer caso de enjuiciamiento de este delito, que finalizó, que yo creo que era el que te referías antes, con un pronunciamiento condenatorio al considerar autores de un delito de mutilación genital femenina a 2 progenitores que mutilan genitalmente a su hija de 9 meses de edad. A partir de ahí se han sucedido otras condenas, otros pronunciamientos, algunos condenatorios y otros en los que se aprecia lo que nosotros conocemos como error de prohibición, que ahora haré un breve inciso para decir lo que es. En algunos se ha aplicado el error de prohibición, a veces como vencible y a veces como invencible, pero hay más sentencias recientes sobre el tema de la mutilación genital, pero se han dado yo creo que estos últimos años, ¿no? Bueno, el error de prohibición, ¿qué es? El error de prohibición es una cosa que odian los alumnos de la licenciatura cuando se la explicamos, porque es difícil, entonces yo aquí lo voy a explicar de una manera muy fácil, muy someramente. Se produce cuando el sujeto conoce todos los elementos de la prohibición, sabe todo lo que está haciendo, o sea, sabe que está mutilando, sabe que eso es un clítoris, lo sabe todo, pero cree que su conducta está permitida, cree que eso no está desvalorado por el ordenamiento jurídico, sino que eso es una cosa lícita. Y está convencido. Entonces, eso se llama error de prohibición. Entonces, el error de prohibición tiene una consecuencia y es que el sujeto es menos culpable o no es nada culpable. Por eso se distingue entre que el error sea vencible o invencible. Que sea vencible significa que se podía haber dado cuenta, preguntando o haciendo alguna cosa, de que esa conducta estaba prohibida. Y el invencible es que no se hubiera dado cuenta de ninguna de las maneras de que esa conducta no estaba permitida por el ordenamiento jurídico. Entonces, en el caso de que el error de prohibición sea vencible, se baja la pena, se impone menos pena. Si el error es invencible, se le excluye la pena. ¿Vale? Esto del error lo comento por los casos que voy a explicar ahora que se han sucedido desde el año 2011. Por ejemplo, hay unas sentencias que le llamo yo las sentencias de los abuelos, que he encontrado 2, de las abuelas, mejor dicho, de las abuelas, y una de ellas es la sentencia del 16 de diciembre de 2013,
se aprecia error de prohibición invencible, aunque aquí realmente no se condena, no tanto, se menciona lo del error de prohibición invencible, pero realmente no se condena porque más bien se absuelve por falta de prueba. Entonces, en este caso se trataba de una persona, de una mujer que vivía en Senegal. Cuando la hija tenía 1 año de edad y dejó de ser amamantada, la madre lleva a su bebé con la abuela materna y se va a trabajar al campo. Se la deja para que se la cuide. Entonces, que el tribunal dice que, bueno, que eso no es una conducta para nada de omisión ni de irresponsabilidad de nada, se la deja a la abuela como se suele hacer, para que la abuela cuide a la niña. Y la abuela, bien ella o bien con su consentimiento, mutila genitalmente a la niña. La madre ni siquiera sabía que iba a venir a España. Años después viene a España y en una revisión ginecológica observan que la niña está mutilada. En ese caso, el juez decide absolver. Bueno, por una parte por falta de prueba, porque lo único que existía era el testimonio del enfermero, que el enfermero dijo: yo es que cuando les dije que la niña estaba mutilada, me dijo el padre que eso era normal, que su mujer también estaba mutilada y presentaron mucha normalidad. Entonces eso fue lo que sirvió a la audiencia para condenar, pero después el Tribunal Supremo dijo que había que apreciar el error como invencible y que no se podía condenar, bien por error invencible o bien más bien fue como por falta de prueba. Hay otro caso también de otra abuela y también en este caso sí que vivían en España y se trasladan de vacaciones una madre con sus 4 hijos y deja a los 4 hijos con la abuela y se va a visitar a unos primos. En ese intervalo, la abuela mutila genitalmente porque 2 eran varones, mutila genitalmente a las nietas. Son las propias niñas las que le cuentan a la madre que han sido mutiladas genitalmente. La madre monta en cólera, se enfada con la madre, con su madre, con la abuela de las niñas, etcétera. Cuando llegan a España, pues en una revisión pediátrica, porque antes creo que he dicho ginecológica de la niña, no, en una revisión pediátrica del pediatra, el pediatra observa que estaban mutiladas, porque además se ve perfectamente que en un informe ponía genitales normales y en el siguiente informe ponía, meses después, que habían sido mutiladas, pero las niñas cuentan que la madre se había enfadado, que la madre no estaba para nada de acuerdo y en ese caso también absuelven a la madre. Hay una sentencia que es muy curiosa porque aprecia error vencible en la madre y en el padre no aprecia nada. El padre llevaba como 10 años viviendo en España, conocía perfectamente el idioma, sabía perfectamente que en España la mutilación genital estaba prohibida y, sin embargo, sin que las niñas salieran de España, porque es verdad que hay casos en los que se producen fuera, pero hay otros que se producen en España. En este caso, sin que las niñas salieran de España porque no habían viajado, se las mutila genitalmente. A una niña creo que era en este caso. Se mutila genitalmente a la niña. La madre no conocía el idioma, acababa de llegar y la madre pensaba que sí que se podía realizar esa conducta. Entonces, a él lo condenan a 6 años de prisión y a la madre, porque consideran que la conducta se ha producido y es un delito consumado de esas lesiones agravadas por ser la mutilación genital, y a la madre le aprecian error de prohibición, pero el juez dice que es vencible, porque a la madre también le hubiera bastado con hablar con el padre y preguntar si esa conducta era o no era lícita en el ordenamiento jurídico español. Y por último, voy a mencionar una sentencia que es bastante curiosa porque, claro, cuando hablamos de mutilación genital, pues siempre estamos pensando en eso. Personas de otras culturas que por sus motivos mutilan genitalmente, por esas razones que hemos dicho pueden llegar a mutilar. Sin embargo, no han sido estos los únicos pronunciamientos que han abordado la posible aplicación del delito de mutilación genital contenido en el artículo 149.2 del Código Penal. Hay una sentencia muy reciente que ya tiene un comentario de una profesora que ha tratado mucho el tema de la mutilación. Yo muchas de las cosas de las que he hablado aquí las he leído de sus trabajos, de Leticia Jericó-Ger, y ella comenta también esta sentencia. Y es una sentencia de junio de 2013. Y en este caso se rechaza que la conducta enjuiciada encaje en el delito de mutilación genital porque considera que el artículo 149 solamente está para aplicar la mutilación genital en aquellos casos en que la mutilación genital se produzca como consecuencia de esas ideas de esa convicción o por motivos de conciencia o de cultura, etcétera. Solo en esos motivos se puede aplicar. En este caso les leo los hechos probados que el tribunal no lo aplica porque realmente no se llega a producir la mutilación total.
y no lo hubiera aplicado, pero viene a decirnos, de todas formas, el 149 no está para estos casos de mutilación, sino solamente está ahí para los casos de mutilación genital femenina. Bueno, el caso era el siguiente. Era una pareja que llevaban 12 años de relación, o sea, era una relación y estaban manteniendo relaciones sexuales. Y no se puede determinar si era con el consentimiento o sin el consentimiento de la mujer, pero en el curso de la misma el hombre propina un fuerte mordisco en los genitales a la mujer, con el ánimo de atentar contra su integridad física. Entonces, ante el intenso dolor, comienza a gritar arrancándole una parte de los mismos, resultando la mujer con lesiones consistentes en herida abierta, con ablación parcial del clítoris y labios menores, en concreto con ausencia total del labio menor derecho, de las 2/3 partes del labio menor izquierdo y de la parte inferior del capuchón del clítoris, requiriendo para su curación tratamiento médico y restando como secuela en la mujer perjuicio estético medio por la amputación de parte de sus genitales sin que se hubiera visto afectada su funcionalidad por la obtención de placer sexual. Condena por el artículo 150, por este de la pérdida de utilidad de miembro órgano no principal, pero condena por ahí porque no se llegó a producir la pérdida total. Pero lo curioso de esta sentencia es que el tribunal viene a decir que es que el 149.2 solamente está para las mutilaciones genitales cuando son por razones de convicción o de conciencia. Y dice que eso es por razones históricas, que por razones históricas ha demostrado que son las únicas mutilaciones que se producen. Bueno, ya les digo que esa sentencia ha sido muy criticada porque obviamente el elemento histórico es algo que debe tenerse en cuenta, pero nos tiene que ayudar, pero no es imprescindible. Y en el artículo 149 no se exige ningún ánimo para cometer la mutilación genital. Por tanto, este caso que yo les acabo de leer podría, si se hubiera llegado a producir la mutilación total, podría haberse claramente englobado en el artículo 149. Y eso además lo demuestra que hay otros casos, por eso les digo, esto es ya para concluir, para decirles que el 149 no está solamente para la mutilación genital que se produce en estos sectores, sino para cualquier tipo de mutilación, porque incluso hay una sentencia también bastante reciente que castiga, no se llega a producir, pero castiga como proposición, porque no se llega a cometer el delito, como proposición para cometer un delito de mutilación genital a un señor que ofrece a 2 personas dinero para que secuestren a quien era su pareja, que también era otro señor, claro, y le rompiera las piernas, codos y le cortara el miembro viril. Entonces, en este caso, considera que, aunque era para cortarle el miembro viril, que el pene, eso no es mutilación genital femenina, pero los tribunales dicen que eso también entraría en el artículo 149.2. Por tanto, el 149 no está ahí solamente para eso, sino para más cosas. El problema es, con esta regulación se ha solucionado el problema, ya no se producen casos de mutilación genital. Se siguen produciendo. Muchas veces la cuestión es que el derecho penal está ya ahí como lo último, pero antes de eso está la educación, la información, la explicación de cuáles son las consecuencias que tiene la mutilación genital, qué puede producir. Todo eso es lo que puede ayudar a que estos hechos no se produzcan. Y el derecho penal no va a solucionar nada porque el hecho ya estará cometido, ¿no? Bueno, nada más. Si tienen luego alguna pregunta, estaré encantada de responderla. Muchas gracias. Pues después de esta completa exposición sobre cuál es la situación en nuestro país y qué han dicho los tribunales al respecto, pasamos a ver qué dice la normativa internacional. Para ello contamos con la colaboración de doña María Trapero Barreales, que es doctora en Derecho por la Universidad de León. Cuenta con una larga trayectoria desarrollando actividades docentes e investigadoras en el área de Derecho Penal de las Universidades de León, Alcalá y Vigo, y en la actualidad desempeña el cargo de profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de León. Ha impartido diversas ponencias, cursos y conferencias en España y en el extranjero. Ha participado también en varios proyectos de investigación y es autora de numerosas publicaciones de Derecho Penal relacionadas, entre otros temas, con la extranjería, menores y abusos sexuales. Le ha sido otorgada la Medalla Penitenciaria de la Asociación Concepción Arenal por su contribución desinteresada a la prevención del delito y a la reinserción social. Y ha recibido 2 premios a la innovación en la enseñanza otorgados por la Universidad de León. Tiene la palabra la doctora Trapero. Muy bien, muchas gracias. Gracias en primer lugar a la moderadora por la presentación y, por supuesto, a las organizadoras de estas 8ª jornadas sobre violencia, mujeres inmigrantes y violencia, organizadoras de la Fundación Isadora Duncan.
A mí me toca hablar y trataré de ser breve porque ya llevamos bastante tiempo de la hora asignada y hay que dejar además un tiempo para el debate. Me toca hablar de la prevención de mutilación genital y también de la trata de personas, de mujeres y niñas, desde la perspectiva internacional, llegando en última instancia a la regulación nacional, en nuestro caso a la regulación del Estado español sobre esta materia. Esa prevención desde organizaciones internacionales, obviamente, se tiene que plantear desde la perspectiva de la influencia en España y por esa razón hablaré de resoluciones o convenios internacionales que hayan sido adoptados por Naciones Unidas, en primer lugar, en segundo lugar, por el Consejo de Europa y, en tercer lugar, por razones obvias, por la Unión Europea. Hay que decir que en la Unión Europea está también ya directamente influenciada por convenios internacionales que se firman en el seno del Consejo de Europa. Esos convenios, en muchas ocasiones, ya son directamente firmados por la propia Unión Europea. En estos convenios y resoluciones de las Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea, la mutilación genital y la trata de personas en un primer momento ha sido enfocado desde la perspectiva de la prohibición penal. Se trata de erradicar este tipo de conductas porque atenta contra derechos fundamentales de las mujeres, son manifestación de violencia de género. Claramente, en el caso de la mutilación genital, en menor medida porque dentro de la trata de personas también se incluyen víctimas a los hombres, al menos en algunas de las manifestaciones de esa trata de personas, cuando estamos hablando de la explotación laboral o de la extracción de órganos, ya no son solamente las mujeres las víctimas de estas conductas. Y en un avance histórico, estos convenios internacionales que aprueban los organismos internacionales no se dedican solamente a la prohibición penal, tratan también de la prevención desde otros ámbitos de una manera más integral y, en última instancia, se preocupan de la protección de las víctimas, reconocimiento de derechos y asistencia y ayuda a las víctimas de la mutilación genital y de la trata de personas. Comenzando por algunas de los convenios o acuerdos adoptados por Naciones Unidas, he hecho una simple selección porque podrían ser innumerables las resoluciones de acuerdos y convenios internacionales suscritos a través de esta organización internacional. En primer lugar, quiero mencionar el Convenio de Naciones Unidas del año 79 sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. En este momento histórico, en el año 79, se da una definición de la discriminación, conductas que suponen en última instancia, por razones de sexo, suponen la restricción o no reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones de las mujeres respecto de los hombres. La mutilación genital y la trata se incluyen dentro de prácticas nocivas, fundamentalmente la mutilación genital, prácticas nocivas basadas en cultura, tradiciones, que colocan a la mujer en una situación de subordinación o de inferioridad. No se hace una mención expresa o específica de esta práctica, cosa que sí sucederá más adelante, en el año 93, en el momento de aprobarse la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Se ha dado ya un paso importante en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres. Se identifica claramente ya la discriminación de la mujer como una forma de violencia hacia ella, se da una definición de las distintas formas de manifestarse de esa violencia como abuso físico, psíquico o abuso sexual, psicológico de las mujeres, y ya se habla expresamente de la mutilación genital y de la trata de personas como manifestaciones o prácticas que implican violencia contra las mujeres.
Esta Declaración Universal del año 1993 es consecuencia de una recomendación del año 91, una recomendación del Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, comité creado para el seguimiento de la aplicación y del avance por parte de los Estados que habían suscrito el convenio anterior del año 79 sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Y en esa recomendación del año 91 ya se habla de la violencia de género, violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres, distintas manifestaciones de esa violencia de género, entre las que se menciona expresamente la mutilación genital y la trata de personas. Se hace especial hincapié en esa recomendación a las causas o los factores que influyen en la trata de personas. Las modalidades o los factores que están detrás de la mutilación genital los ha comentado mi compañera Isabel Durán. Respecto de la trata de personas, hace especial hincapié en las situaciones de desempleo y subdesarrollo de las víctimas de esta práctica tentatoria contra derechos fundamentales, y se hace también una mención a lo que aludió Aurelia, la profesora Álvarez Rodríguez, en su acto de inauguración, la relación que hay también entre trata de personas, fundamentalmente mujeres y niñas, y actos o conflictos bélicos, conflictos armados y guerras civiles o rebeliones internas. Esas formas de manifestarse la trata de personas a través de la esclavitud sexual, los trabajos forzados, pero sobre todo prostitución forzada y esclavitud sexual, tienen otro tratamiento a nivel internacional, en la actualidad claramente a través de un convenio internacional con ámbito, por tanto, con ámbito de aplicación a nivel mundial, prácticamente mundial, que es el convenio de Naciones Unidas para la erradicación de los delitos contra la comunidad internacional, delitos de genocidio y lesa humanidad. Aquí entraría el delito de lesa humanidad, que es perseguible a través de un tribunal internacional con competencia a nivel mundial y que entraría en juego en última instancia si los estados particulares o terceros países no persiguen esos delitos contra la comunidad internacional. Volviendo a la normativa de Naciones Unidas, al margen de los delitos de lesa humanidad, desde Naciones Unidas se han adoptado distintas resoluciones, la última, la del año 2012, para la erradicación y eliminación de la violencia específica de la mujer, contra la mujer basada o manifestada en esa mutilación genital femenina. Una resolución que tiene como particularidad la perspectiva o el planteamiento integral. No basta solamente con el reconocimiento de que la mutilación genital es una vulneración de derechos fundamentales, de derechos básicos de la mujer, que afecta fundamentalmente a la salud física y psíquica, pero también a la salud sexual y reproductiva, como nos ha mencionado la profesora Durán. Es necesario también una movilización internacional para la prevención en otras esferas que no sean simplemente la prohibición penal de esas conductas. Y esa prevención se tiene que hacer a través de la concienciación, la sensibilización, la educación de todas las personas para eliminar esos estereotipos y esas valoraciones o consideraciones de la mujer como ser inferior, ser subordinado, y tiene que actuarse en todos los ámbitos, a través de todos los profesionales que de una manera u otra estén involucrados o trabajen especialmente relacionados con los menores, con los niños, actuación también en el ámbito familiar y actuación sobre todo y fundamentalmente en el ámbito educativo y en el ámbito de la comunidad. Es importante que se actúe a través también de los líderes de esas comunidades religiosas o de las comunidades en las que se integran los grupos interculturales para que se produzca un cambio de mentalidad y una evolución que sirva para la erradicación de la mutilación genital. También desde la normativa de Naciones Unidas, pensando en la lucha contra la mutilación genital y la trata de personas,
Dado que en muchas ocasiones la víctima es un menor de edad, pues se puede recurrir al Convenio de Naciones Unidas para la protección de los derechos del niño, una convención del año 89, en la que en diversos artículos o preceptos se hace de una manera más o menos directa referencia a este tipo de prácticas que conculcarían, en este caso, derechos de los menores. Se reconoce el derecho a la salud, por tanto, se reclama de los Estados firmantes de este convenio que se adopten medidas para la erradicación de prácticas tradicionales que sean nocivas y dañinas para la salud, concretamente pensando, por tanto, en la mutilación genital. Se pide la actuación y la adopción de medidas para la erradicación, la eliminación de la explotación económica, la explotación sexual, la venta de niños, etcétera, etcétera, conductas claramente relacionadas con la trata de personas. Desde Naciones Unidas también, ya directamente relacionada con la trata de personas, se han acordado innumerables convenios internacionales ya en la década del siglo XIX, en el siglo XX, comenzando ya por un tratado muy significativo que tiene como denominación represión de la trata de blancas, se identifica claramente la víctima de ese comportamiento lesivo de derechos fundamentales, y en este caso ocupándose solamente de mujeres blancas originarias de países europeos que eran trasladadas a las colonias como esclavas para la realización de distintas actividades laborales o esclavas sexuales. El convenio más reciente de Naciones Unidas en materia para la erradicación y eliminación de la trata de personas es un convenio del año 2000. Es un protocolo adicional del convenio sobre delincuencia organizada transnacional. Ese protocolo se llama Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En este convenio, aparte de reclamar la tipificación del delito de trata de personas, es una tipificación peculiar porque se refiere a la trata transnacional y cometida en el seno de una organización delictiva. La tipificación de esta manera se debe a que es un convenio que procede un protocolo, que procede de ese convenio para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. En esta tipificación se abarcan todas las conductas que están relacionadas con la trata, desde la recluta o captura de la víctima en su país de origen hasta la última de las conductas previas a la explotación de esa víctima de la trata. Los medios comisivos que se tienen que utilizar para la realización del delito se enumeran todos ellos: la amenaza, el uso de la fuerza, la coacción, el engaño, el fraude, el rapto, el abuso de la situación de vulnerabilidad, la realización de pagos a las personas que tienen autoridad sobre la víctima para que esa persona consienta en el traslado, en la venta, en definitiva, de esa víctima de la trata. Y los fines de la explotación, los fines de la trata, se mencionan de manera específica la explotación sexual, concretamente o de manera expresa la prostitución, trabajos forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre y la extracción de órganos. Como les decía, en los últimos convenios internacionales no solamente se exige la tipificación del delito de trata o de mutilación, también se exige la adopción de medidas preventivas y asistenciales y de protección a las víctimas, y en este protocolo del año 2000 de Naciones Unidas así se recoge. Se establecen medidas asistenciales para la asistencia procesal en procedimientos judiciales o en procedimientos administrativos para las víctimas, medidas de apoyo desde el alojamiento, servicio sanitario, asistencia psicológica, facilitar a las víctimas oportunidades de empleo, facilidad a las víctimas para el acceso a la educación, la formación, la capacitación, medidas para facilitar la permanencia de esas víctimas en el estado receptor. En muchas ocasiones la víctima es una extranjera en situación irregular, sin permisos, por tanto,
para la permanencia y estancia en ese país, con riesgo, por tanto, de ser expulsada en cualquier momento si se descubre su situación irregular. Derecho a la indemnización porque son víctimas de la comisión de determinado delito. El primer delito ya de la que es víctima es la trata de personas, pero a continuación también serán víctimas de otros hechos delictivos en los que se traduce esa explotación laboral o esa explotación sexual. Y, finalmente, medidas de prevención a través de campañas de información, sensibilización, concienciación de toda la ciudadanía, apoyo y colaboración con organizaciones internacionales, no gubernamentales que colaboren y ayuden a esas víctimas de la trata de personas y que sirvan también su actuación para la prevención y la concienciación, campañas entre Estados, convenios bilaterales y multilaterales para entrar en la raíz, en el principal foco del problema que está detrás de la trata, que es el problema de la desigualdad, el desempleo, la pobreza de esas víctimas que acaban en muchas ocasiones en manos de las redes de explotación y esas redes de tratantes, de tratas de personas, y, en última instancia, medidas de prevención que se manifiestan a través del control de flujos migratorios y control de los medios de transporte, porque en muchas ocasiones también se van a utilizar los medios de transporte habituales, transporte terrestre, marítimo o aéreo, para la entrada de personas con esa finalidad de explotación laboral o explotación sexual. Desde el Consejo de Europa también les decía que se han adoptado muchos convenios internacionales y resoluciones o acuerdos, recomendaciones para la erradicación de estas prácticas lesivas de derechos fundamentales, derechos como la libertad, la dignidad, la salud y, en última instancia, la vida de las mujeres y niñas víctimas de estas conductas, de estas prácticas. Voy a referirme, porque así está en el título, al Convenio de Estambul, convenio del año 2011, ratificado y publicado ya en el Boletín Oficial del Estado en España en el año 2014, dirigido a la prevención y lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica. En este convenio solamente se hace referencia a la mutilación genital femenina. No se alude, al menos expresamente, a la trata de personas, porque para eso hay un convenio específico con anterioridad, el convenio de 2005, al que aludiré a continuación. En este convenio de 2011, el convenio del Consejo de Europa, se hace referencia, se da una definición de la violencia de género, se da una exposición de todas las conductas en las que se traduce esa violencia de género y violencia doméstica, y se pide tipificación expresa de determinados delitos relacionados con violencia de género y violencia doméstica. Concretamente, se pide la tipificación de la mutilación genital femenina. Aparte de esa perspectiva penal, se adoptan medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres, y esa violencia que se traduce en violencia de género y en violencia doméstica. Se reclama la actuación en materia de educación, cambios en la educación de los niños, adolescentes y jóvenes formados y educados en la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, cambios en la valoración, en la concienciación social general, cambios adoptando medidas legislativas para prevenir esa violencia de género, para prevenir la reincidencia en la violencia de género y en la violencia doméstica, actuación a través de los profesionales de distintos ámbitos, ámbitos de la salud, ámbitos funcionariales, policiales, de las administraciones públicas en general, para la prevención de esa violencia de género y violencia doméstica, y medidas de protección a las víctimas, apoyo a través de servicios jurídicos, servicios médicos, asistenciales, psicológicos, servicios de alojamiento, servicios de guardas telefónicas de emergencias para cualquier llamada ante una situación de violencia de género o violencia doméstica,
apoyo para la presentación de demandas para la reclamación de derechos, reconocimiento de derechos de esas víctimas de violencia de género y violencia doméstica, y medidas relacionadas con la migración y el asilo. En muchas ocasiones las víctimas dependen del hombre para el reconocimiento de su derecho de residencia y la posibilidad de permanecer en un determinado país europeo. A través de estas medidas se pretende el reconocimiento de derechos de residencia autónomos, sin necesidad de que sean a través de la reagrupación familiar, y sobre todo en materia de asilo en Europa desde hace ya varios años existe una preocupación por el reconocimiento del derecho de asilo a potenciales víctimas de violencia de género y, en particular, violencia de género manifestada en mutilación genital. En este convenio del año 2011 se adoptan medidas para que los Estados modifiquen su legislación interna en esa materia, en materia de asilo. En el Consejo de Europa también tiene su convenio para la lucha contra la trata de personas. La modalidad delictiva es muy similar al Convenio de Naciones Unidas. La particularidad es que el delito de trata de personas ya no tiene que ser solamente transnacional o cometido en el seno de una organización internacional, que era la preocupación del Convenio de Naciones Unidas del año 2000. En el Convenio del Consejo de Europa se reclama la tipificación penal del delito de trata, tanto a nivel nacional como transnacional, cometido en el seno de una organización criminal o al margen de la organización criminal. Los medios comisivos son los mismos, en definitiva son medios que suponen el abuso de la situación de necesidad de esas víctimas o que son obligadas o coaccionadas, engañadas a entrar en ese círculo que acabará con su explotación. Y las finalidades de explotación son las mismas: explotación laboral, explotación sexual y extracción de órganos. En este convenio, el Consejo de Europa reclama también la responsabilidad penal de las personas jurídicas que están involucradas o que son utilizadas para la comisión del delito de trata de personas, y se reclama la tipificación no solamente del delito de trata de personas, además que se tipifique la utilización de los servicios de la trata de personas. Por lo tanto, que se tipifiquen servicios de explotación laboral, explotación sexual, mendicidad y extracción de órganos. En este convenio también se da una valoración integral del problema de la trata de personas, de seres humanos, y se incluye también la perspectiva de protección a las víctimas a través de la asistencia y el apoyo integral a las víctimas en una forma muy semejante a lo establecido en el Convenio de Naciones Unidas, y también se adoptan medidas de prevención para la eliminación de esta práctica atentatoria contra derechos importantes. Sobre todo en este convenio del Consejo de Europa en esas medidas preventivas se quiere hacer hincapié en el doble aspecto: medidas preventivas dirigidas a solucionar problemas que están en el origen de la trata de personas, pero también medidas preventivas que minimicen o ataquen a los demandantes de esas tratas de personas. Si no hay demanda, se podría conseguir la eliminación o la erradicación de ese problema tan grave para las víctimas, porque supone atentados importantes a sus bienes jurídicos. Desde el ámbito de la Unión Europea también tenemos distintas iniciativas, distintas resoluciones del Parlamento Europeo, dirigidas ya específicamente también a temas relacionados con violencia de género, violencia contra las mujeres o mutilación genital. Hacía referencia la profesora Álvarez a una resolución del Parlamento Europeo del año 2014 en la que se propone que el año 2016 sea declarado Año Europeo para poner fin a la violencia contra las mujeres. En esta resolución del año 2014 se hace una valoración de posibles potenciales víctimas de la violencia
contra la mujer y concretamente de la mutilación genital en Europa. Se calcula que alrededor de medio millón de mujeres son víctimas, potenciales víctimas de esta práctica atentatoria contra derechos fundamentales. Y también desde la Unión Europea, por supuesto, se han adoptado distintas normas para la prevención y erradicación de la trata de personas. La última, la Directiva 2011, con la doble vertiente, prevención de la trata de seres humanos y protección de las víctimas, donde también nuevamente se pide la tipificación del delito de trata, se establece las conductas, los medios comisivos, los medios abusivos o violentos para la consecución de la víctima de la trata y los fines de la trata de personas, fines de explotación laboral, sexual o la mendicidad o extracción de órganos. En esta directiva del año 2011 se dan unas pautas para el establecimiento de unas determinadas penas de prisión, dependiendo de si concurren o no determinadas circunstancias agravantes, si la víctima es particularmente vulnerable, y el menor de edad siempre es una víctima particularmente vulnerable, la pena se tendrá que agravar. Si se utiliza una organización criminal para la comisión del delito, la pena se agravará también. O si se pone en peligro la vida de la víctima, la pena también se tiene que incrementar. En la Unión Europea, en esta directiva del año 2011, tenía, como les decía, esa doble faceta de prevención y protección de las víctimas. Se establecen medidas de asistencia y apoyo a las víctimas en términos muy semejantes a los fijados en el Convenio de Naciones Unidas del año 2000 y en el Convenio de Consejo de Europa del año 2005. Desde la Unión Europea interesa destacar la actuación, la aprobación de una directiva del año 2004, pensando en que en muchas ocasiones las víctimas de la trata de seres humanos, de trata de personas, son víctimas en situación irregular, por tanto con riesgo de que sean expulsadas y por tanto doblemente victimizadas, primero por ser objeto de una explotación y en segundo lugar por ser objeto de expulsión del país receptor. En esta directiva del año 2004 se pretende la modificación de la normativa de los distintos países de la Unión Europea para el reconocimiento de un permiso de residencia especial a aquellas víctimas de trata de personas que participen, colaboren con las autoridades en la persecución de los delincuentes. Y ya hablando del derecho nacional, muy telegráficamente mencionaría la legislación penal. Protección fundamentalmente se va a realizar a través del Código Penal, a través del delito de mutilación genital femenina que ha comentado la profesora Durán y a través del delito de trata de personas recientemente modificado a través de la Ley Orgánica 1/2015 que entrará en vigor el 1 de julio, pero con anterioridad como consecuencia de la ratificación por parte de España de esos convenios internacionales ya desde el año 2000. A través de no exactamente el delito de trata de personas se podía perseguir penalmente este hecho delictivo en España. Desde el año 2010 sí ya a través de un delito autónomo con ese nombre, delito de trata de personas. El delito de trata de personas tiene el ámbito en su aplicación, perseguirá o tiene en cuenta tanto el ámbito nacional como transnacional de la trata. Tiene en cuenta todas las conductas, desde la captura, la recluta, hasta la conducta final previa a la explotación. Se describen los mismos medios comisivos que se han hecho referencia en los convenios internacionales y se describen las mismas finalidades que están detrás de la trata, si bien con una particularidad. Se habla de la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzados, la mendicidad, la explotación sexual,
expresamente la pornografía, no se alude ya a la prostitución como se hace en los convenios internacionales, se da por hecho que obviamente la prostitución es la forma más clara e indiscutible de explotación sexual. Se habla también de la finalidad de extraer órganos a las víctimas de la trata, se habla también de la explotación para realizar actividades delictivas y se menciona específicamente, expresamente, por si había alguna duda, la finalidad de que esa víctima de trata sea utilizada para la celebración de matrimonios forzados. En este delito, para facilitar la labor judicial en su aplicación, se da una definición de víctimas en situación de necesidad o de vulnerabilidad. No sé si servirá para facilitar esa aplicación judicial y, en todo caso, los menores de edad son siempre víctimas particularmente vulnerables. En el delito de trata, en el Código Penal español, se establecen distintas circunstancias agravantes de varios niveles que se aplican a tipos básicos o tipos agravados. A través de esas agravaciones, cuando el delito se comete en el seno de una organización criminal, por el jefe de la organización criminal, se pone en peligro la vida de la víctima, puede llegar a una pena de hasta 20 años de prisión. Por lo tanto, la pena en España para el delito de trata de personas es muy elevada. Y voy a hacer referencia, ahora sí ya muy telegráficamente, porque a ello aludió la profesora Durán, a la competencia de los tribunales españoles para la persecución de estos dos delitos, el delito de mutilación genital y el delito de trata de personas. Obviamente los tribunales españoles tienen competencia cuando el delito se comete en territorio español. Aplicamos el principio de territorialidad sin mayores problemas. El territorio español es el espacio terrestre, el espacio aéreo y el espacio marítimo, o delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves con pabellón español. En segundo lugar, los tribunales españoles también perseguirán penalmente estos delitos si el autor de los delitos tiene la nacionalidad española o ha adquirido con posterioridad esa nacionalidad. Se tienen que dar una serie de requisitos procesales para la persecución, pero aunque el delito se cometa en el extranjero, si lo es, si el autor es un ciudadano español, también los tribunales españoles se van a declarar competentes para la persecución. Y en tercer lugar, se puede aplicar el principio de justicia universal. Desgraciadamente, este principio de justicia universal solamente tiene de justicia universal el nombre, porque ya no es tal desde la reforma, la última de las reformas que ha sufrido a través de una ley aprobada en el año 2014. Para la persecución, cuando el delito de trata se comete en el extranjero, en territorio extranjero, para la persecución por los tribunales españoles es necesario que se den alguno de estos requisitos. En primer lugar, que el procedimiento se dirija contra un español, coincidiría con el principio de personalidad. En segundo lugar, que el procedimiento se dirija contra un extranjero con residencia habitual en España. En tercer lugar, que el delito se dirija contra una empresa, organización, entidad que tenga su sede o su domicilio social en España. Estamos pensando en la utilización de empresas pantalla por organizaciones, grupos o organizaciones criminales para la comisión de estos delitos. Y, en último lugar, pensando en características de la víctima, que la víctima sea de nacionalidad española o que tenga la residencia habitual en España en el momento de cometerse el hecho, no en cualquier fase, por tanto, del procedimiento, y que además el autor de ese delito de trata de personas se encuentre en España. Si el responsable no está en España, por mucho que la víctima sea española o resida habitualmente en España, las autoridades españolas no van a poder perseguir este delito. En relación con la mutilación genital y el principio de justicia universal, se piden también una serie de requisitos que conectan o demuestran que tiene que haber una vinculación con el Estado español. El procedimiento se dirige contra un ciudadano español, el procedimiento se dirige contra un ciudadano extranjero con residencia habitual en España, o, en tercer lugar, el procedimiento se dirige contra una víctima de nacionalidad española o con residencia habitual en España,
y el sujeto responsable de la mutilación genital se encuentra en España. Y nuevamente, que la víctima sea española con residencia habitual en el momento de realizarse el hecho. Luego, casos que hayan podido producirse y que puedan llegar a conocimiento de las autoridades españolas, hechos sucedidos en el país de origen y a posteriori traslado a España y con el paso del tiempo residencia habitual en España, no podrán ser castigados aunque sean conocidos por las autoridades españolas. A través del derecho nacional, obviamente, tendríamos infinidad de normas para la protección de las víctimas, el reconocimiento de derechos, que no les puedo mencionar. Les traía otra información sobre la prevención a nivel interno de estas dos prácticas atentatorias contra derechos fundamentales, pero ya por razones de tiempo no los voy a mencionar. Siento haber tenido que ir tan rápida en la exposición. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, si tenemos 5 minutos para el debate, prefiero que haya debate. Así que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos unos minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver, entiendo que lo de la ley de extraterritorialidad no va a penalizar a las niñas nacidas en los países de origen y que llegan por reagrupación familiar mutiladas ya, ¿no? No se va a penalizar a la madre, que seguramente era la que estaba con la niña, como nos había pasado hasta ahora, con lo cual esta madre, además de estar ella mutilada, era la que sufría la segunda penalización, ¿no? Porque es lo que hemos vivido hasta ahora. No se ha penalizado al padre, que era el que residía aquí y el que podía hacer llegar la información en el país de origen, y en cambio se ha castigado a la madre, que era la que estaba con la niña en el país, ¿no? Esto ahora ya queda totalmente descartado. Sí, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en esa regulación sobre la persecución internacional extraterritorial del delito de mutilación genital, pide que en el momento de realizarse el hecho, la víctima sea de nacionalidad española, tenga la residencia habitual en España y además el responsable de ese hecho, el autor o el partícipe, se encuentre en España. Si la víctima, cuando se practica la mutilación, no reside o no es nacional española, no habría competencia para los tribunales españoles. La mayoría, bueno, o todas, las niñas que llegaron han ido llegando por reagrupación familiar, están todas mutiladas, con lo cual deberíamos haber juzgado a montones de familias. Claro. Sí, sí. Y después el trabajo siguiente con las niñas nacidas aquí ya hubiera quedado totalmente bloqueado. O sea que en este sentido yo prefiero que no se penalice la mutilación realizada allí en niñas que aún no habían puesto el pie en nuestro país. Después tenemos muchísimo más trabajo por hacer, ¿no? Pero es ponerse ya esta familia a la contra desde el principio. Ya. Pues ahora no se podría, ¿no? Y en la misma línea que decía la compañera, hablamos de residencia o nacionalidad, no las dos cosas. Puede darse solo residencia. Son alternativas. Exacto. O nacionalidad, porque obviamente a la víctima nacional española tiene una protección especial, diferente. Es o nacional española o residencia habitual en España. Y perdona, en el caso que hablabas también del responsable, hablamos del responsable que ha cometido el delito o responsable de la niña. Quiero decir que a menudo lo que nos encontramos es que los padres no son los que han cometido el delito directamente. A esas personas generalmente no accedemos desde aquí. Es persona a la que se le imputa el delito, pero la imputación del delito es bien a título de autor o participando. Casos de los que comenta la profesora Durán, resueltos jurisprudencialmente, no es que el padre o la madre
personalmente hayan cometido la mutilación, ellos hayan mutilado a sus hijos, a sus hijas, no. Han dado su consentimiento, han autorizado, han acompañado. A través de las reglas de la participación se les va a poder incluir perfectamente en esa modalidad. Pero sí se tienen que encontrar en España, si no, no podrían tampoco los jueces españoles tampoco podrían conocer de ese delito de mutilación genital cometido en el extranjero. El padre, la madre, el familiar se tiene que encontrar en España para que sea castigado en España. ¿Y puedo hacer otra? A Isabel Durán, a la abogada, antes comentabas, ¿no?, de alguna sentencia que se había producido sin viajar, de unas niñas, ¿no?, que no se tenía conocimiento de cómo confirmar, hasta donde nosotros sabemos, pero si tú lo puedes confirmar o si tienes otra información, que las mutilaciones no se están produciendo aquí en España en los últimos tiempos. Sí que al principio parece que hubo algún caso, pero que no tenemos noticias de que se produzcan en España, sino que se aprovecha el viaje al exterior, ¿no?, para que se mutile. Si lo confirmas o tienes otra información. Yo la única información que tengo son las sentencias que les he comentado, que no son tantas, no hay tantas sentencias, y en esta en concreto se señala que las niñas no habían viajado al extranjero. Por lo tanto, se da por probado, en los hechos probados, que la niña, no sé si era una o dos, había sido mutilada en España. O sea que, pero no tengo constancia de que sean todos los casos así, no lo sé, creo, pues muchos eran en periodos vacacionales y alguno a lo mejor en este caso sí se había hecho en España, porque la niña no había viajado. Y eso significaba que de la primera revisión pediátrica a la siguiente había sido mutilada la niña. Eso significaba que si no habían viajado al extranjero, se había realizado aquí. Eso se dio como hecho probado, pero no tengo constancia de que se hagan aquí siempre, o no sé si es eso lo que me preguntan. Puede ser también que han viajado al país vecino, que lo hacen normal en Francia o Bélgica, pero en España todo el trabajo que estamos haciendo no constatamos que aquí se practica en últimos años. Puede ser que la gente va al país vecino, se puede pagar porque la gente trae de Mali y de Gambia a Francia. Lo que quería preguntar sobre el delito de los padres que están aquí. Imaginaos, yo soy un padre, tengo mi mujer en Guinea-Bissau, pero en un pueblo donde no llega información. Mi abuela o mi suegra, mi cuñada han mutilado a mi hija y yo estando aquí, estoy trabajando para mantenerlos ahí. Tengo 5 minutos de teléfono para informar si mando dinero o no mando, qué tal está la familia. La comunidad africana, la población africana, no tenemos costumbre de hablar de sexualidad o de hablar de mutilación. No tengo tiempo. Imagínate, reagrupando a mi hija con mi mujer, llega aquí a España y me cae un delito. Yo he leído alguno de los casos que yo he leído, precisamente es justo ese hecho. La niña estaba con la madre, se mutiló allí, la mutiló a la abuela, no sé quién la mutiló, vinieron a España a vivir y no se castigó a la madre. No, el padre, se van a castigar el padre. No se castigó a nadie, ni a la madre ni al padre, no se castigó a nadie. Había mutilado a la abuela, no sabía ni que iban a venir a España y no se les castigó. De hecho, es que no hay tantas sentencias condenatorias, hay muy pocas sentencias condenatorias y en algunas condenatorias aprecian el error de prohibición. No hay tantas, hay pocas, ¿eh? Sí que es verdad que esa de 2011, la primera, la de Gambia, la de tal, es la que más se escucha, pero luego yo, por lo que he visto, salvo error mío, no hay tantas que condenen, ¿eh? No hay tantas sentencias condenatorias. No sé lo que opina la profesora Trapero. No, aquí incluso podríamos plantearlo, si el caso llegara obviamente a los tribunales, planteándolo incluso desde la perspectiva del tipo subjetivo. Habría que demostrar que esa madre ha dado su consentimiento para que se realice esa práctica. Podríamos pensar que, bueno, como es una tradición, la madre sabe que tarde o temprano, si la hija se va a estar durante X tiempo con sus abuelos o con sus familiares, tarde o temprano pasará por esa práctica. Entonces, si no ha advertido previamente que no quiere que se lo practiquen, pues habría como una especie de consentimiento tácito, conocimiento de que va a producirse tarde o temprano, etcétera, etcétera. Pero es necesaria la prueba de la participación, en este caso, probar que efectivamente esa madre ha participado en la práctica de esa intervención en su hija. Y sin esa prueba no se puede condenar. Que condenen a la madre, es que hay menos que condenen al padre. Que condenen a
6 años y a la madre a 2, porque le aprecian el error de prohibición. ¿Por qué razón? Porque si le condenan a 2 años de privación de libertad, como no tendrá seguramente ni antecedentes penales y bueno, cumple unos requisitos, se le va a suspender la pena. Porque en el fondo el juez lo que no quiere es separar a la hija de la madre. Entonces le suspende la pena a la madre. En uno de los casos al padre sí que ingresó en prisión, porque le condenaron por 6 años y ese ingresa seguro. Pero la madre 2 años, apreciando el error de prohibición, diciendo que el padre sí sabía que esa conducta era delictiva en España porque llevaba viviendo aquí 10 años, conocía el idioma, ¿os acordáis de esa que os he comentado? Y sin embargo la madre acababa de llegar y la mujer pues no tenía medios para, o sea, no sabía que aquí esa conducta era delictiva y bueno, le apreciaron este error de prohibición para decir, bueno, te disminuyo la pena y te impongo solamente 2 años de privación de libertad. De esa manera la madre no ingresó en prisión y el padre sí. Pero a veces también el padre que estoy defendiendo, el padre no tiene la culpa. El padre está aquí y no sabe lo que pasa. En nuestro país es como aquí, comunión. Tu cuñada puede llegar y te recoge la niña y lo lleva como un regalo de comunión, un regalo de cualquier cosa. Pero el padre está aquí, no tiene el tiempo de estar... Pero en el caso que yo... A ver, los casos condenatorios, repito que son pocos. Y en el caso que yo les he leído, este que les estoy comentando de el padre y la madre, la niña fue mutilada en España, con el consentimiento del padre y de la madre. Y el padre ya sabía aquí que eso era delictivo, porque llevaba 10 años residiendo en nuestro país. Él ya lo sabía. Pero no hay casos que... Es que a veces a lo mejor es más el miedo o lo que se escucha, pero luego hay que ir a ver lo que dicen los jueces, la jurisprudencia, y no hay tantos casos en los que se haya condenado. La verdad que no hay tantos, ¿no, María? Yo es que no he encontrado apenas. Y en este caso es que estaban en España. Y la madre consintió y el padre consintió. Pero el padre llevaba 10 años aquí, sabía que eso era delictivo. Y por eso se le condena a él a 6 años y a la madre se le aprecia este error, se le condena a 2 y no ingresa en prisión. No, yo pensaba que los que vienen de África, de aquí no, ya es otra historia. En ese caso no era así. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo puse una denuncia de maltratos porque fui con mi marido hasta el País Vasco y tuve problemas. Y él no se encuentra aquí en España. Me dijeron hay que recorrer otro juicio con el abogado. Pero como ahora tampoco se encuentra aquí, no puedo hacer esta denuncia otra vez para recorrer este delito del maltrato. Y él no se encuentra aquí en España. No sé dónde está. Es que aquí previamente tendríamos que localizar para el traslado de esa persona que ha podido cometer un hecho delictivo. Y no es lo mismo que físicamente se encuentre en un país de la Unión Europea donde hay una orden de detención y entrega, donde los requisitos para la extradición, aunque no es exactamente la extradición, son diferentes, a que se encuentre físicamente en un país ya al margen de la Unión Europea o que no hayan ratificado este convenio, esta orden europea de detención y entrega, donde se tienen que establecer otros requisitos de tipo procedimental. Aquí es necesaria la colaboración entre autoridades judiciales y sobre todo policiales, para averiguar el lugar donde se encuentra y proceder a su traslado a España porque está imputado por un delito de violencia de género. Sí, porque él ahora no sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Si está en España o está fuera de España? Pues eso es un hecho primordial. Vale. Facilitaría las cosas si estuviera en España, pero tampoco el hecho de que se encuentre en un país extranjero es un impedimento. La tipificación del hecho como un delito de violencia de género implica, en el caso, por ejemplo, de la Orden Europea de Detención y Entrega, implica facilitar enormemente el procedimiento para la entrega a una autoridad española. Sí, y para hacer el divorcio, ¿cómo tarda? Como que si no está, tampoco va a tardar mucho el divorcio. Bueno, esto ya es derecho civil y ya me pilla un poco fuera de juego, pero la legislación ahora mismo en España en materia de separación y divorcio es el divorcio unilateral. Yo interpongo la denuncia, la demanda, porque no quiero seguir y no necesito nada más. Y además se ha simplificado enormemente la tramitación y el tiempo que tiene que transcurrir para conseguir
el divorcio, ¿eh? Por lo tanto... Aunque él no tiene nacionalidad española, solo reside aquí. Bueno, ahí sí que interviene el derecho internacional privado y remito a Aurelia Álvarez porque entran ya el factor de ley aplicable y ahí sí que ya me pierdo totalmente. Bueno, gracias. Lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que estaban comentando antes para poder castigar algo o para poder disolver un matrimonio en este caso, competencia judicial de los tribunales españoles. Entonces, obviamente, la idea clave es han estado residiendo en España de forma conjunta y con anterioridad a la presentación de la demanda. Ahí, si hay una residencia habitual, serían competentes los tribunales españoles y detrás colocar, evidentemente, la ley aplicable. ¿Tenéis nacionalidad común? Pues a lo mejor tenemos que tener claro que pueda ser incluso una ley extranjera la que divorcie. Entonces, cuidadito, porque eso, desde luego, una fase es la previa, puede conocer el juez español y luego qué ley aplica. Entonces, tenemos que irnos. Aquí en este momento tenemos ya un reglamento comunitario que no es que se aplica a todos los que viven en el territorio de los 28 países de la Unión y entonces pasaría por el reglamento por 1259 y ver si tienen residencia habitual, cuánto tiempo han vivido en España para que se pueda llegar a aplicar la ley española y sea la respuesta que ha dado la profesora ahora mismo, que sería el derecho interno español. A veces hay que aplicar derecho extranjero, ¿eh? Y entonces ya no es tan fácil lograr ese divorcio o hay que acreditarlo. Bueno, ante todo, ya que tengo darles la enhorabuena. Ha sido una ponencia estupenda y yo creo que ha valido que estén penalistas porque hay que ver, por supuesto, prevención, protección y proceso penal, que son las tres P's que funcionan en mujeres inmigrantes y violencia. Tanto en la trata como en la mutilación, creo que esas 3 P son fundamentales: prevención, protección y, evidentemente, en el último momento, si ya se ha cometido ese delito, desde el ámbito del proceso penal, que eso funcione. Gracias a Isadora por estar con nosotros hoy haciendo esta Isadora que está trabajando bien con estos temas. Gracias.